Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, depende del horario que están viendo el video. La idea principal de este video es hablarles del amparo individual como una garantía fundamental del Estado de Derecho. Como primer punto, los antecedentes del amparo los encontramos en la Constitución Mexicana de Yucatán de 1840, posteriormente en la de 1917, también en la Constitución de Brasil bajo la forma del mandato de seguranza, y posteriormente, ya en el 69, en el Pacto de San José de Costa Rica, de la Organización de los Estados Americanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 25 también consagra un recurso sencillo y rápido. Muy importante ese artículo para relacionar con la cuestión del amparo individual. Vamos igual a leerlo, este artículo 25, que considero que es muy importante para que lo tengamos presente. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, o cuando tal violación sea cometida por persona que actúe en ejercicio de sus funciones oficiales. Esta evolución del amparo, llegado en Argentina, lo primero que encontramos es de manera pretoriana con dos leading cases, el caso Siri y el caso Cot. El caso Siri se trataba de un acto arbitrario público, en cambio en el caso Cot, fallos de la Corte Suprema, reconoce contra actos de particulares. Básicamente lo que dicen estos fallos de la Corte Suprema son que los derechos reconocidos por la Constitución son operativos per se, por ya encontrarse reconocidos en la Constitución, y ante un menoscabo o una vulneración, el juez tiene la obligación de restablecer en toda su integridad la vigencia del derecho conculcado. Los derechos existen por estar en la Constitución, estar declarados. Y no hay un pretexto, una ley reglamentaria o una falta de ley reglamentaria para que la persona no pueda gozar del disfrute de esos derechos. Posteriormente, a los 10 años, surge la ley de amparo. Estábamos en un gobierno de facto, la 16.986, donde fue muy restrictiva esa ley, muy restrictiva, sobre todo con los plazos de caducidad para interponerlos, etc. Pero llegamos al 94 con la reforma de la Constitución, donde, muy importante, porque se constitucionaliza el amparo. El amparo queda constitucionalizado en el artículo 43. En su primer párrafo, el artículo 43 nos habla del amparo. Toda persona podrá interponer acción expedita y rápida, ya sea por una violación a un derecho constitucional, una amenaza o una restricción por derechos constitucionales establecidos y declarados en la Constitución, en una ley o en un tratado. Muy importante que diga tratado, ya que recuerden, artículo 75, inciso 22, los tratados de derechos humanos establecidos y los que posteriormente tienen jerarquía constitucional, tal cual la Convención Americana, que fue este artículo 25 que les acabé de leer, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. La Constitución, el constituyente, habla de medio judicial. Esto quiere decir de que no puede haber una barrera administrativa, un pretexto de algún procedimiento administrativo para que nosotros luego debamos interponer el amparo. El amparo es expedito y rápido. Esas son características fundamentales del amparo. No es subsidiario, es una acción principal, como dice Morelo. Y importante del amparo, debemos quitar cualquier tipo de vasallaje procesal. No puede haber impedimentos para el ejercicio de esta acción constitucional y, como digo, fundamental del Estado de Derecho. El juez, en el juicio de amparo, en la acción de amparo, tiene la atribución o no de declarar inconstitucional la norma o el acto lesivo. Lo dice expresamente la Constitución, donde ya habla del control judicial de constitucionalidad. Muy importante el alcance, hablamos, y con respecto a las competencias del juez,
a la ley previa, esta ley de amparos, que era de la dictadura, de época de facto, se va a dejar de lado esta ley y va a quedar el artículo 43, porque el artículo 43 se va a bastar a sí mismo. Siempre acuérdense, por el principio pro homine tenemos que estar a la mayor vigencia y tutela de los derechos humanos. En esa lucha por la vigencia de los derechos humanos nos vamos a ceñir con el artículo 43, contra actos de autoridades públicas o autoridades privadas. Así que bueno, con esto básicamente tenemos el amparo individual.